Hola a todos y todas. Bienvenidos a Desarrollo Humano Comunicativo, el espacio donde exploramos los conceptos que nos hacen crecer como individuos y como sociedad. Hoy tengo una invitación especial y es: reflexionemos juntos sobre cultura, educación y sociedad, esos pilares que no solo definen lo que somos, sino también lo que podemos llegar a ser. Para este episodio no estaré sola, me acompaña Carolina Gudelo, estudiante de la Universidad Unilasallista de licenciatura en Educación Infantil y practicante en Castañuelas, un jardín infantil. Ella es quien nos ayudará a desglosar un poco estos temas desde una perspectiva más profunda y práctica. Bienvenida, Carolina, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme. Estoy emocionada de hablar de temas tan esenciales como la cultura, la educación y su impacto en la sociedad. Ahora estoy realizando prácticas en Castañuelas, un jardín infantil encantador. Y como mencionaste, Cora, soy estudiante de Unilasallista. Muy emocionada porque he aprendido mucho de mis docentes. Qué rico, Caro, eso me alegra. Bueno, entonces comencemos con la cultura. ¿Qué se entiende por cultura? Porque a menudo la asociamos con el arte, las tradiciones o la historia, pero en realidad es como mucho más que eso. Recuerdo que decía un sociólogo que la cultura es todo lo que el ser humano crea para adaptarse, comprender y transformar su entorno. Claro, así es. Desde las herramientas más primitivas hasta las obras más complejas, la cultura refleja nuestro desarrollo intelectual y social, pero también es una forma de vida, es decir, en esta, están nuestras costumbres, en cómo vemos el mundo y en cómo nos relacionamos con los demás. Por ejemplo, el autor Edward Taylor define la cultura como el conjunto de conocimientos, creencias, arte, moral, ley y costumbres, y otros hábitos adquiridos por el hombre en la sociedad. Wow, Caro, muy interesante eso que mencionas, porque nos dice que además la cultura no solo nos conecta con el pasado, sino que también nos da una visión del futuro. Es la base que nos permite soñar con un mundo mejor. Sin cultura perderíamos nuestras raíces y con ellas nuestra identidad. Sin embargo, bueno, fíjate que, por ejemplo, Marx definía la cultura como un reflejo de las relaciones sociales de producción, es decir, los seres humanos frente a la actividad económica. Bueno, claro que eso ya nos lleva como a otros diálogos sobre industrialización, intereses, grupos sociales dominantes, entonces mejor. Pasemos ahora a la educación, uno de los temas más fascinantes y a la vez más urgentes en nuestra sociedad. ¿Por qué digo que urgentes? Porque debemos romper con los paradigmas, por ejemplo, el paradigma del capital humano, que nos dice que la educación es para el provecho material o capital, considerándola una inversión para el desarrollo económico netamente monetario. Y la educación es mucho más que eso. Te cuento algo curioso. La palabra educación proviene del latín educare, que significa criar o alimentar. ¿No te parece poético que educar sea literalmente nutrir mentes y corazones? Uy, qué bonito, Carol, claro, totalmente. Creo que esa metáfora es perfecta para entender el poder de la educación, pues no es solo un proceso de transmisión de conocimientos, sino un acto de humanidad, de amor hacia el otro, ¿cierto? Por eso la educación no debe ser vista como un privilegio, sino como un derecho humano fundamental que nos emancipa y nos dignifica. Uy, me encanta esa palabra, emancipar, porque educar es liberar, es enseñar a las personas a soñar, a reflexionar y lo más importante, a transformar su realidad. Y esto no ocurre solo en las aulas. Cada conversación, cada experiencia de vida es una oportunidad de aprender y crecer. Por ejemplo, Freire nos dice que la educación es un proceso de liberación y construcción activa del conocimiento, es decir, que por medio de la educación y la formación estamos sembrando semillas nuevas para la transformación de nuestra sociedad, y lo hacemos en las familias, en los colegios, en las calles y en todo momento. Es decir, crear seres capaces de hacer cosas nuevas, no solo de repetir lo de otras generaciones, sino de recrear y sobre todo de autoobservarse con fines de mejorar, de una mejoría personal y por ende social.
Por supuesto, Caro. Finalmente entonces llegamos a la sociedad. Mira, ese espacio donde la cultura y la educación se encuentran y toman vida. ¿Sabías que aunque las sociedades son formadas por individuos, tienen una existencia propia? Existen normas, valores y tradiciones que están ahí mucho antes de que nazcamos y que influyen en nuestra forma de ser. Es decir, la sociedad como una entidad viva, como una entidad con personalidad, con características propias que nos engloba a quienes estamos ahí. Por ejemplo, Caro, imagínate en esas épocas de las edades primitivas o por ejemplo en la Edad Media, donde la sociedad y los intereses de los gobernantes son aniquiladores frente a la globalización o al compartir del conocimiento, a mutilar las ideas creativas, a no permitir el libre desarrollo del movimiento, de la expresión, del arte. Pues la sociedad de una u otra manera determina el camino por el que debes transitar y eso es tan importante. Por eso es tan importante entender la educación como esa herramienta que nos hace libres. Exactamente, y lo más interesante es que aunque heredemos esas normas, también tenemos el poder para poderlas transformar. Las sociedades verdaderamente humanas son aquellas que valoran su diversidad, que encuentran en ella una fuente de riqueza y que garantizan una educación para todos sus miembros. Es decir, la sociedad como un lugar de encuentro, donde nuestras diferencias no nos separan, sino que nos enriquecen. Es ahí donde los valores que aprendemos, como el respeto, la empatía, la solidaridad, se convierten en acción. Claro, en esencia, la cultura, la educación y la sociedad son reflejos más puros de nuestra humanidad en constante construcción. Apostar por ellas no es solo un acto de esperanza, sino de responsabilidad. Es decir, construir un mundo donde cada ser humano pueda florecer en toda su dignidad y potencial. Y creo, Caro, que entonces en ese sentido cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. A ver, preguntémonos, ¿qué hacemos en nuestro día a día para promover la cultura? ¿Cómo contribuimos a una educación más inclusiva? ¿Cómo podemos construir sociedades más justas y más solidarias? Aquí te dejo con esta reflexión. El progreso humano no se mide solo por lo que logramos materialmente, sino por nuestras capacidades de crecer espiritualmente y concentrarnos en los demás. Muchas gracias, Caro, por acompañarnos en este episodio de Desarrollo Comunicativo. Entonces recordemos todos y todas quienes nos escuchan que las pequeñas acciones tienen un gran impacto. Entonces, bye, hasta la próxima.